La iglesia que crece es el tema de los sermones que estamos nosotros llevando a cabo, basado en un libro nada más de la Biblia, que es la carta de San Pablo a Tito. Quiero comenzar diciendo que hoy la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. Ustedes saben que la iglesia católica, cuando se refiere a ella misma, siempre dice la iglesia. Bueno, estoy hablando de la iglesia en general, independientemente del nombre o el apellido que tenga. Hoy está sufriendo grandes ataques de la sociedad secularista en la cual nosotros vivimos. Grandes y fieros ataques. La palabra de Dios nos dice en Judas 3, una carta ahí de Judas que está en la Biblia antes de Apocalipsis: luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay que luchar por la fe, hay que presentarla bien. Satanás es un enemigo muy inteligente y la labor de Satanás es de destruir la obra de Dios, la iglesia del Señor. Y nosotros como iglesia podemos, en esos ataques, en esas vestiduras, empujones, artimañas de Satanás, podemos caer nosotros por no saber cómo tenemos que pararnos como iglesia. Nosotros tenemos que defendernos en contra del liberalismo, tenemos que tener una pared de defensa contra el liberalismo. Pero también, por defendernos contra el liberalismo, nos podemos ir al otro extremo y llegar al punto del legalismo. Ya se los voy a explicar. El liberalismo permite costumbres y doctrinas relajadas en la iglesia, que pueden destruir el sentido de propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Pero por otro lado, el legalismo, es decir, la inflexibilidad y el acatamiento literal de la ley sin misericordia, puede también destruir la moral de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque bien dijo el apóstol Pablo, dijo: porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso Pablo nos advierte que debemos cuidarnos de los legalistas, nos advierte en esta carta que estamos leyendo, la carta a Tito. Entonces, ¿cuál es el problema del legalismo? ¿Se recuerdan que en el sermón pasado yo terminé diciéndole que los líderes de la iglesia debemos ser no solo pastores de las ovejas, sino que también tenemos que cuidarnos de los lobos? Y alguien le pegó un codazo a la nani lobo, pero no es de esos lobos que tenemos que cuidarnos, tenemos que ahuyentar a los lobos rapaces que tratan de dañar el rebaño. Esa es una labor de los pastores, de los ancianos, los presbíteros, los obispos de la iglesia. Y aquí Pablo le dice a Tito, capítulo 1, del versículo 10 al 11, dice: aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancia deshonesta enseñan lo que no conviene. Legalismo, entonces, es conformarse estricta y exclusivamente a una ley o a un código moral con el fin de autoexaltarse. Repito, legalismo es conformarse estricta y excesivamente a una ley o a un código moral con el fin de autoexaltarse. Y les digo, ustedes ya lo saben, se los refresco: el cristianismo no es un set de reglas que uno tiene que cumplir para salvarse. El cristianismo es una relación, no con un libro, no con un set de reglas, no con un montón de mandamientos. El cristianismo es una relación con una persona, Jesucristo. Jesucristo, que es la palabra de Dios. Jesucristo, lo que Dios tiene que decirle al mundo, eso es el cristianismo.
Les recuerdo también, porque usted lo sabe, Romanos 8, 1 al 2, no hay ninguna condenación para los que están unidos a la iglesia, a la Biblia, a los mandamientos, a los códigos, no. Para los que están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por medio de la gracia de Dios nos hemos liberado de la ley, nos hemos liberado del pecado y nos hemos liberado de la muerte. Pero los legalistas todavía creen que Dios favorece a los que cumplen las reglas, especialmente las reglas del Antiguo Testamento, a los que se portan bien. Les encanta a ellos tener una lista de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Y andan vigilando y se imponen como jueces porque no cumplen lo que según ellos tienes tú que cumplir. Jesús se enfrentó a los legalistas. Pablo se enfrentó a los legalistas y nosotros también nos tenemos que enfrentar a los legalistas. Comencemos con esto. Jesús se enfrentó a los legalistas. ¿Cómo se llamaban los legalistas en el tiempo de Jesús? Fariseos. Los fariseos. Pero también Jesús se enfrentó a los liberales del tiempo de él. ¿Cómo se llamaban los liberales? Saduceos. Saduceos. Fariseos por la derecha, no sé por qué los puse para allá. Saduceos por la izquierda. No sé por qué los puse por allá, pero esta cuestión ya era antigua, ¿verdad? La derecha y la izquierda. Las palabras más duras que dirigió el Señor Jesucristo fue a los fariseos. Los fariseos inventaron reglas. Por ejemplo, el mandamiento decía que el día sábado no se debía trabajar, día de reposo. Entonces los fariseos ponían reglas, que es lo que era trabajo, entre comillas, el día sábado. Por ejemplo, no podías caminar más de 7 décimas partes de una milla el día sábado. El huevo que ponía una gallina el día sábado no se podía comer porque la gallina trabajó para poner ese huevo. Si a una persona le dolía la garganta, no podía tomar ningún remedio porque eso sería practicar la medicina el día sábado, por lo tanto era trabajo. Nadie se podía mirar al espejo el día sábado por la tentación, porque cuando uno se mira al espejo quiere peinarse. Y si uno se peina, cae un pelo aquí. Entonces uno, al verse el pelo, levanta el pelo y lo echa a la basura. Bueno, levantar el pelo, porque el pelo más que más pesa, es trabajo. Por lo tanto, la regla era no se mira al espejo el día sábado. A eso llegaban ellos. Y Jesús fue fuerte con ellos, muy fuerte. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Palabra dura de Jesús a los legalistas. Pablo también se enfrentó a los legalistas. Pueden leer la carta de San Pablo a los Gálatas. Ahí él le escribió para defenderse de los grupos legalistas que enseñaban que para hacerse cristiano uno también tenía obligadamente que hacerse judío. O sea, te hacías cristiano, aceptabas a Cristo, te bautizabas, pero también tenías que circuncidarte y guardar las leyes judías. Entonces ellos querían imponer reglas de guardar el sábado, las leyes de dietética de los judíos, etc. Pero Pablo se enfrentó ante ellos. Ahora aquí en la carta a Tito, Tito estaba en una isla que se llamaba, ¿ya la vieron? La isla de Creta. Ahí tuvo problemas Tito con esta gente y por eso que Pablo le señala que tenía que enfrentar a los partidarios de la circuncisión en el versículo 10. Y finalmente, si Jesús se enfrentó a los legalistas, si Pablo se enfrentó a los legalistas, nosotros también tenemos que enfrentarnos a los legalistas. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos crean las reglas de las iglesias, los legalistas. En la iglesia que yo me crié, por ejemplo, había una regla que los hombres debíamos tener el pelo corto.
Imagínense, yo me crié en la iglesia ya 13, 14, 15, hasta los 19 años estuve aquí en Chile en la iglesia, y la vestimenta me la regía la regla de la iglesia, y el corte del pelo me lo regía la iglesia. Por mucho, la máxima rebeldía que yo pude fue, en cuanto a mi pelo, fue taparme las orejas. Pero no se podía tener el pelo largo, era la regla de no dejarse crecer el cabello. En Tennessee, una iglesia no solo estableció el corte del cabello, sino que dijo que cualquier hombre con el pelo largo no se podía acercar a menos de 3 metros de la mesa del Señor. Hasta aquí nomás podía llegar. Son reglas humanas, legalistas. Otra regla era que la mujer no podía ir a la iglesia con pantalones. No podía ponerse pantalones para ir a la iglesia. Aquí falta, estaría pescando. ¿Hay alguna mujer con falta hoy? Miren, esta gente que imponía esa regla no se daba cuenta que a veces los pantalones eran más decorosos que las minifaldas. O cierto tipo de vestidos que las mujeres usaban, que era muy tentador. El pantalón no, pero ellos obligaban a las mujeres a ir de falda a la iglesia. Por muchos siglos, por ejemplo, la Iglesia Católica solo permitió la lectura de la Biblia en el idioma latín. Hoy en día en las iglesias evangélicas hay muchos que no permiten que se lea otra versión que no sea la Reina Valera. Perdón, la Reina Valera es la única. Todas las demás están malas, todas las demás tienen errores, tienen cosas que no son de Dios, porque ellos se criaron y la iglesia es la que ha mantenido la Reina Valera. De años 60, hoy, espérense, cuando yo me crié, la Reina Valera 60 era una herejía. Se tenía que usar la de 1909. Todo eso, el legalismo. En el tiempo de los hippies, cuando comenzó la moda de la barba, ahora está volviendo otra vez, pero en el tiempo de los hippies, muchas iglesias prohibieron la barba en los hombres, diciendo que dejarse barba era un signo de rebelión. Por ahí el que nació en 1060 conoce de eso. En aquellos años la barba era rebelión. Y me imagino entonces cuán rebeldes deben haber sido los hombres en el pasado que comenzaron a afeitarse. Hoy en día hay iglesias que dicen que no se puede vender nada en el vestíbulo del edificio de la iglesia, que no se puede usar videos en la pantalla, quizás letras, pero imágenes, videos no, lo prohíben. No se puede tocar batería en algunas iglesias, se puede solamente tocar guitarra, o en algunas ni siquiera instrumentos musicales. No se puede invitar a un predicador de otra denominación cristiana, porque no es de los nuestros, no cree como nosotros. O que la gente no puede ser bautizada por un miembro común y corriente o un anciano, tiene que bautizarla a un pastor. Son reglas. Ellos crean las reglas. Segundo, ellos exigen que nos sometamos a ciertas reglas de estilo de vida. Los legalistas evangélicos a veces prohíben ir al cine o al estadio, prohíben que se escuche cierto tipo de música, e incluso se creen expertos en música, que esta sí y esta no. Dicen que el merengue no es de Cristo. Si les conté eso, ¿no? En Puerto Rico, en una iglesia cantaban una canción que decía: el merengue no es de Cristo, el merengue no es de Dios, el merengue no es de Cristo, el merengue no es de Dios. No lo baile. No lo baile. Bueno, hay legalismo. Hay legalismo. Legalismo. Algunos ya me querían venir a acompañar, parece que no compre boleto de la lotería.
que no tome bebidas con cafeína. Son reglas que se imponen a la gente. Hay muchas más. Los legalistas no distinguen entre sus fuertes opiniones y la palabra de Dios. Para ellos lo mismo. Ponen reglas donde Dios no las puso. Sus reglas son el estándar por donde miden a los demás. Y déjenme decirles que no hay mucho gozo en la vida de un legalista. Y si usted fue en el pasado legalista, me entiende, porque yo lo fui y no la disfrutaba mucho. Claro, disfrutaba andar midiendo a la gente y criticándola y condenándola, pero eso no es mucho disfrute. No hay disfrute en la vida de un legalista, porque no puedes ganarte el favor de Dios cumpliendo reglas. Siempre vas a estar frustrado. No hay autenticidad en el legalismo. Ahora, yendo a lo que Pablo le escribe a Tito, preguntémonos cuáles son las causas del legalismo. Hay varias: el egoísmo, una conciencia mal entrenada y una interpretación dogmática. Eso nos lleva al legalismo. Hablemos del egoísmo. Dice Pablo a Tito: a cambio de ganancias deshonestas, enseñan lo que no conviene. El egoísmo. Me conviene ser legalista, me conviene imponer reglas porque yo salgo ganando, la gente me sigue y es muy popular. Yo me acuerdo, por poner un ejemplo, cuando recién llegamos aquí a Chile, yo venía muy legalista en algunas cosas. Por ejemplo, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es del diablo, es de los alemanes, es de, no sé, y dale con el árbol. Y claro, cuando tú dices eso, pones gente en contra tuya, pero de repente sale alguno y dice: no, Fernando tiene razón, sí, y me hago el grupito de los que están en contra del árbol de Navidad. Y eso me hace sentir poderoso, mi ego, mi egoísmo. Estos me apoyan, estos son los míos, así nosotros no vamos a poner árboles de Navidad. Yo esa pelea la perdí. Hablen con la luna mejor para que ella le explique. Pero hay pastores en la radio, hay pastores televangelistas en la tele que toman unas posiciones muy fuertes, muy legalistas, y uno dice: pero ¿cómo es posible que este tipo esté diciendo eso? Es posible, porque hay gente que le ha engrandecido el ego, y el egoísmo lo guía a ser así porque tienen ganancias ellos. Un segmento de la población siempre va a estar de acuerdo con alguien. No saben ustedes lo que batallaba cuando me dicen Pastor Soto. Porque hay un segmento de la población que sigue a un Pastor Soto, que no soy yo. Y ahí hay legalismo. A veces una posición dogmática o legalista sobre una materia hace sentirse a la persona superior y segura. A veces es nada más avaricia, ansia de poder. Segundo, las causas del legalismo: una conciencia mal entrenada. Dice 1 Timoteo 4:2 Pablo a Timoteo que tales enseñanzas se producen por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cuando uno miente y uno manipula, se le cauteriza la conciencia y cae en el legalismo. Las personas que tienen la conciencia débil se sienten culpables. Un asunto de conciencia, comer chicle. Mire, otra vez llegamos a esto. Mi esposa, cuando la conocí, ahora se le quitó el vicio, pero era tan buena para comer chicle que juntaban los papelitos de esos chicles así, y no sé, hacía unas cuestioncitas así, y luego los ponía juntos y hacía cortinas de los papelitos. No sé, es verdad, grandes. Y a mí, yo siempre he sido muy malo para el chicle, porque en la iglesia no nos dejaban comer chicle. Entonces la conciencia se le va molestando, se va afectando. Trabajar el domingo, por ejemplo. Yo creo, yo estoy convencido que no debemos trabajar el domingo, pero no voy a llegar al punto de ser legalista y condenar a mis hermanos que hoy no pueden venir porque están trabajando. No llego a ese punto, pero los que tienen esa conciencia mala, escuchar cierto tipo de música, ponerse shorts para algunas personas es súper malo.
o divertirse de alguna manera. Pablo dice, aquí en Tito 1:15, que lo vamos a leer en el grupo en casa también, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una conciencia mal entrenada. Y lo otro, una interpretación dogmática. Se aferran a cierta interpretación dogmática de algunos pasajes de la Biblia. La Biblia en general, cuando uno la lee, no es difícil entenderla o interpretarla, pero sí reconocemos que hay algunos pocos pasajes difíciles, y muchos de esos pasajes hay que entenderlos en la cultura y en el contexto en que se escribieron. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 1, versículos 2 y 9, dice: Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Cuál es el principio que está diciendo Pablo aquí? Que vistan con modestia, que vistan propiamente, que vistan decentemente. Se lo dice a las mujeres. Pero lo que dice, por ejemplo, acerca de los peinados, o el oro, o las perlas, no debe ser aplicado legalistamente. No debe ser aplicado. Hay que entender qué es lo que es hoy en día un peinado ostentoso. ¿O qué es hoy en día un exceso uso de las joyas o de las perlas? Sí, tiene que haber un límite, pero no tenemos que ser legalistas en eso. Yo me acuerdo que un tiempo mi hija, la Paloma, cuando fue a África, se fue en un tiempo de misión sola a África, conoció a unos muchachos que eran sabatistas, adventistas, la iglesia que está al frente. Ellos prohíben el uso de joyas y de anillos. Así que cuando un muchacho se enamoraba de una muchacha y le quería proponer matrimonio, como se usa en Estados Unidos, siempre se compra un anillo de diamante y uno dobla la rodilla entonces, ellos no, porque la iglesia se los prohibía. Ellos prohibían el uso de anillos. ¿Saben lo que hacían estos bandidos? Compraban un reloj de oro precioso, carísimo, y con el reloj se comprometían con la persona. Entonces, eran legalistas, son legalistas porque se pasan la regla, pero se van al otro lado, que para mí yo creo que era más barato un anillito que un Rolex para pedir casamiento a tu polola. En esto de la interpretación dogmática, debemos nosotros pedir que la voz del Espíritu Santo nos hable y ser sensible. Las características del legalismo son estas: rebeldía, hipocresía, decepción y divisionismo. La rebeldía, capítulo 1, versículo 10 de Tito, dice que van en contra del concepto de la gracia de Dios. Cuando Dios nos señala este camino, nosotros un camino opuesto de legalismo, nos estamos rebelando contra la gracia de Dios. Hipocresía, dice Pablo, que son charlatanes los legalistas, porque ellos están muy en contra del pecado. El problema es que su vida deja mucho que desear. Y aquí hay un asunto, el otro día nomás lo leí, y usted también lo sabe, que hay mucha gente que cuando le da por algo, se obsesionan por un pecado, y le dan, lo más probable, dicen los psicólogos, que esa persona está sobreactuando, sobrereaccionando, porque ese pecado le afecta personalmente. Son charlatanes. Un televangelista muy conocido, que incluso vino a Chile y lo fuimos a escuchar al Estadio Nacional, alguno de ustedes me acompañó. Ese evangelista que predicaba la santidad, la santidad sexual, etc., lo encontraron practicando la prostitución en Palm Springs, un pueblito que está allí, un pueblito veraniego que está cerca de Los Ángeles. Lo encontraron en un motel con una prostituta. Hipocresía es una de las características del legalismo. Otra, la decepción. Porque dice Pablo aquí, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro. Entonces, como nada para ellos es puro, todos los desengañan. Nada les conforma, nada disfrutan y están siempre decepcionados. Parecen espirituales, pero no lo son. Mire, les voy a decir que una vez en un campamento de jóvenes, el líder de jóvenes le dice a los muchachos: las reglas
las reglas para ir al campamento. En el campamento hay piscina, entonces la regla es que las niñas solamente pueden usar traje de baño de una pieza nada más. Y uno levantó la mano y dijo, ¿la de arriba o la de abajo? No, ese chiste no fue verdad. No, la regla era, cuando llegaron acá, era muy legalista el líder de los jóvenes. Les dijo, los shorts, pueden usar shorts las mujeres aquí en el campamento, pero tienen que tener 6 pulgadas sobre la rodilla. ¿Cuántos son 6 pulgadas? 15 centímetros sobre la rodilla. De aquí a acá, 100 más pasaron la regla. Así que imagínense, ese campamento, toda la semana, todos preocupados de medir, incluso andaban algunos jóvenes que se ofrecieron para ellos medir si el short estaba en la regla o no. Esa es la decepción, ¿verdad? Pero en otro caso, hubo un campamento en que el líder del joven no era legalista. ¿Y saben lo que dijo él? Sencillamente eso. Quiero que todos ustedes se vistan decentemente. Y si veo que alguien está usando algo inapropiado, se lo diré para que se cambie inmediatamente. Lo único que les digo. A ese líder lo respetaron. Nadie anduvo preocupado esa semana de que se está bien o mal vestido, porque ellos sabían que el líder iba a actuar y les iba a decir en amor que estaban vestidos incorrectamente. Así que el legalismo causa decepción y engaño. Se ve bien, pero no funciona. Y el divisionismo. Aquí le dice Pablo a Tito que esta gente trastorna casas enteras, enseña lo que no conviene. Hay tensión en una casa cuando hay legalismo. Por ejemplo, si usted se unió a esta iglesia y en su casa hay gente de otra iglesia, hay tensión, porque piensa que usted no va a ser salvo en esta iglesia y que se tiene que ir a la iglesia de ellos, porque ahí sí que está la palabra de Dios predicada con fuego. O le dicen, en tu iglesia hablan en lengua. No hablamos en lengua. No, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Entonces causan tensión. O en tu iglesia practican la cuaresma. No la practicamos. Entonces ustedes están mal, tienen que salirte de esa iglesia. Y así ponga los ejemplos que usted quiera. Una vez una iglesia iba a mandar dinero de misiones a otra iglesia que estaba comenzando en el pueblo, y de repente se dieron cuenta que el líder de esa iglesia tenía el título de pastor, y la iglesia que iba a mandar el dinero no le gustaba que los líderes se denominaran pastores. Sencillamente tienen que denominarse predicadores o evangelistas, pero pastor no. Y por el hecho de que ese líder se nombraba pastor, retuvieron el fondo misionero que le iban a dar. ¿Qué causa eso? Divisionismo. Es parte del legalismo. Vamos a la cura, vamos a curar el legalismo. ¿Cómo se cura el legalismo según Pablo? Primero, hay que confrontar al legalista. Segundo, no hay que hacerle caso al legalista. Tercero, hay que buscar la unidad. Y cuarto, hay que desarrollar un concepto adecuado de Dios. Vamos por el primero, confrontar al legalista. A eso, dice Pablo, y Pablo a veces escribía demasiado, a mi gusto, demasiado fuerte. De hecho, si ustedes van a leer la carta a los Gálatas, los trata de perros. Ahí los dejo con la curiosidad. ¿Para llegar a dónde? Dice. Ahí dice. Y después me dicen si lo encontraron. Aquí les dice, es preciso tapar la boca. Y Pablo dice, a esos, versículo 11 del capítulo 1, a esos es preciso un tapaboca, tapar la boca. No hay que ser ingenuos con los legalistas, porque es una gran amenaza para la iglesia. Hay que pararles el carro. Segundo, no hay que hacer caso a los reclamos del legalista. Lo dice aquí en el versículo 14, no atiendan a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No los escuchen, no les pongan atención, no les pregunten, no los interroguen. Sencillamente la ley del hielo para los legalistas. Ahora hay cierta crítica que obviamente hay que escuchar. Pero cuando los legalistas se quejan que no estamos cumpliendo sus reglas, filo con ellos. No, hay que ignorarlo.
Porque si uno los complace, bueno, ya para que el hermanito no siga molestando, si uno los complace, uno va a estar toda la vida preocupado de que si el legalista se rió, no se rió, aceptó, está enojado, o qué me va a decir. Como el chiste, ¿se acuerdan de los animales? Eso lo vamos a contar el domingo, ¿no? De los animales y de la tortuga que no se rió del chiste. Así son los legalistas. Todos se ríen y luego uno mira a la tortuga legalista. No se rió. Entonces se acabó la fiesta. No pasa nada porque él no aprobó. No hay que hacerles caso a los legalistas. Hay que enfatizar que somos libres en Cristo. Deje que otros vean su gozo y libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por otro lado, cuidemos nuestra libertad, no vaya a ser cosas que se nos vayan a un extremo y seamos un libertinaje para hacer las cosas que hacen caer a los más débiles. Lo otro, buscar la unidad. Se fijan que siempre nosotros catalogamos a la gente y la etiquetamos a toda la gente. Si alguien maneja más rápido que usted, ¿qué es lo que es? Un loco, un maniático. Y si alguien maneja más lento que usted, es un tonto, no está recién aprendiendo, o donde le regalaron la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque usted se cree la única persona en el mundo que maneja correctamente. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? En la iglesia hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Tal persona es liberal. Tal persona es conservadora. Tal persona es legalista. Tal persona es fundamentalista. El Nuevo Testamento nos da pocas reglas y nos da mucha libertad. Pero sobre todo Dios nos manda a buscar la unidad, a mantener, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Busquemos la unidad. Hay que mantener ese balance. Y de hecho nuestras iglesias, las iglesias cristianas y las iglesias de Cristo, tenemos un eslogan que dice: en doctrina, unidad. En opiniones, libertad. Y en todo lo demás, amor. Así nos debemos guiar en la iglesia. Porque eso va a lograr la unidad. Y por último, tenemos que desarrollar un concepto adecuado de Dios. Esa es la solución y la cura del legalismo. Entender quién es Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su personalidad? Y vuelvo a insistir. Jesucristo es la palabra de Dios. Lo que Dios le tiene que decir al mundo es Jesucristo. Así como Jesucristo es, así es Dios. Así que esforcémonos en conocer a Jesucristo. Dios es como Jesucristo. Dios siempre ha sido como Jesucristo. No todo el tiempo lo supimos, pero ahora lo sabemos. Dios es como Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿es para usted Dios un tirano que está listo para castigarle cada vez que desobedece? No. ¿Por qué? Porque Dios es como Jesucristo y Jesucristo nunca estuvo en esa actitud del tirano listo para castigar. ¿Es para usted Dios un Padre amoroso que siempre le quiere restaurar y perdonar? Sí, porque Dios es como Jesucristo y Jesucristo siempre estuvo dispuesto y está dispuesto a perdonar y a restaurarnos. Así que su concepto de Dios va a determinar si usted va a vivir en temor o va a vivir en libertad. El concepto de sus padres también, cómo le afecta. Y en las casas nosotros tenemos ambivalencia, ¿verdad? A veces la mamá es la legalista y el papá es el papá juguetón, el payasito, el Tony, ¿verdad? Pero a veces pasa que el papá es el inflexible, el legalista, y la mamá es todo amor, ¿verdad que? Eso pasa en nuestra familia. Yo me acuerdo, aquí voy a poner un ejemplo, yo llegaba de aquí de la escuela, súper cansado, salimos como a las 3 de la tarde, y llegaba a almorzar a la casa, sobre todo cuando hacía calor, y me iba al living,
y me tiraba en la alfombra ahí un ratito y me quedaba dormido. Y adivinen quién me retaba. Mi mami. Ya, te quedaste dormido, flojo, levántate, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O ándate a la cama, me decía. Si estáis dando lástima ahí, está una patadita por ahí, me llegaba de vez en cuando. Pero el recuerdo que tengo de mi papá es totalmente contrario. Cada vez que me quedaba dormido yo en la alfombra, mi papá venía con un chalón, una frazada, y me tapaba yo. Y me dejaba tranquilito. Así que mi mamá era el legalismo, mi papá era la gracia y la libertad. El Señor nos ofrece libertad de la culpa, libertad del pecado y libertad de la muerte. Cuando mi papá me arropaba, me ponía a pasar, se me quitaba la culpa. Cuando mi mamá pasaba, pucha, estoy durmiendo aquí, estoy mal. Pero cuando mi papá me pasaba, se me iba la culpa. Ya voy a dormir 2 horas aquí, porque estoy aprobado por el Padre que me cubrió y estoy tranquilo y descansando. Así que nosotros también debemos rechazar el legalismo y cubrirnos con la gracia de Dios que nos ama, nos perdona y nos dirige por pastos deleitosos. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Te agradecemos, Señor, por esta carta hermosa que San Pablo le ha escrito a Tito y que nos ayuda hoy, Señor, 2000 años después, para poder llevar a tu iglesia al crecimiento. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, graba estas verdades en nuestra mente para que podamos practicarlas en nuestra vida diaria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.